que es de alto riesgo, de bajo riesgo, este tipo de enfermedades. Todos son procesos benignos y malignos que van a ser pocos habituales en la formación de la fecundación. Esto incluye con datos que ejercen crecimiento anormal de la placenta o un crecimiento normal del trofoblasto, el cual se puede presentar en diversas causas y hay factores específicos que hacen que éste crezca más. Nosotros tenemos dos grandes grupos, que es el de enfermedad trofoblástica, que es molatiforme, que vamos a caracterizarlo por una enfermedad completa, parcial o invasiva. Y la otra subdivisión, que es la neoplasia trofoblástica gestacional, que lo vamos a dividir en coriocarcinoma, tumor del lecho del sitio placentario y tumor trofoblástico epiteloide. ¿Qué importancia tienen estos dos grandes grupos? Que estos todavía no se consideran una neoplasia y estos sí. De hecho, el tratamiento como se da es a base de quimioterapia. E incluso en algunos autores especifican la mola invasiva como parte del grupo ya de neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Por qué? Porque ya tiene un componente invasivo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos bien afianzado nuestro concepto. Bueno, ante todo, pues bueno, lo que sí vamos a ver es que podemos encontrar lesiones trofoblásticas benignas, que esto simplemente es una reacción exagerada de la placenta, pero la enfermedad trofoblástica gestacional o mola lo vamos a dividir en estos tres grandes grupos y la neoplasia en estos tres. Pregunta para ustedes, muchachos. Basados en la definición de mola y datiforme, ¿qué diferencias hay entre una mola parcial y una mola completa? A ver, ¿quién me lo dice? A ver, Fati Mariana Mejía. Doctora Fati Mariana, Sí, aquí está. ¿qué diferencias hay entre una mola completa y una parcial? ¿Qué leíste? ¿Qué revisaste? Yo, Doc. Sorry, Doc, no revisé nada. Nada, ¿sí? De plano. Yo, No, pues Doc. está cabrón, ¿no? A ver, carnal. Pues según yo lo que leí es que la completa va a estar, va a haber una ausencia de embrión Ajá, y en la parcial pues hay presencia de embrión o de un tejido del feto. perfecto. Ok, esa es una de las grandes diferencias que vamos a ver. Bueno, vamos a diferenciarlas. Muy bien. En esto, pues bueno, recuerden que va a haber siempre una actividad prolongada del tofoblasto y esto va a tener una secuencia, lo que va a dar a la progresión, la invasión, la metástasis y si no hay tratamiento a la muerte de la paciente. Por eso les comento que al final de cuentas, si es una urgencia en lo que podemos encontrar. Y aquí el gran problema es en el factor de la invasión del trofoblasto, del cistitis trofoblasto. Recuerden que este tiene su capacidad de expansión. En una gestación normal, pues bueno, es una expansión limitada, pero en una gestación anormal, pues su expansión es indiscriminada y sigue creciendo, creciendo, y si no hay nada que lo detenga o se transforma en una anoplasia, pues bueno, genera estragos completamente en el sistema. Tenemos dos grandes teorías. La principal, pues, es el origen cromosómico de cómo saber que es una enfermedad trofoblástica completa o parcial, como habíamos comentado, que son los dos principales pilares. En una enfermedad trofoblástica completa, se dice que se da cuando hay una entrada de un espermatozoide en un óvulo sin presencia de carga genética. O sea, el óvulo no tenía la carga genética. Entonces, pues en ese caso se va a generar, como no voy a tener todos los cromosomas, lo que va a haber va a ser una duplicación de los cromosomas, pero sí la conjugación de los genes del papá y de la mamá, y no se va a poder producir producto, ¿ok? Entonces, pues su cariotipo, o bueno, su carga cromosómica va a ser como la de cualquiera de nosotros, que es 46X o 40X, así simplemente va a ser, o 46Y,
como puede estar expresado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en la cuando se presenta una enfermedad trofoblástica parcial, quiere decir que dos espermatozoides tuvieron la osadía de entrar en un solo óvulo. Y obviamente vamos a triplicar el cromosoma. Sí se va a formar un producto, pero el trofoblasto se va a sobreexpresar. ¿Ok? Entonces, al sobreexpresarse, pues vamos a ver, número uno, la carga genética pues va a ser triple. Estamos hablando que ya no van a ser 46 cromosomas. ¿Cuántos van a ser? ¿Cuántos? 69. 69 cromosomas. O sea, esa es la diferencia entre uno y otro. Y si vamos a tener la expresión fetal. Entonces, basados en ello, pues bueno, vamos a ver su etiología. Pues, normalmente, mundialmente se dice que está entre 0,6 a 2 de cada 1000 embarazos. Dicen, parece rara, pero no tanto, porque estamos hablando que de 1000 embarazadas, pues a una le va a tocar. Y en México, pues estamos oscilando más o menos entre 2,4 por cada 1000 habitantes o 1000 embarazadas. ¿Qué quiere decir? Que pues sí hay un porcentaje elevado, más en ciertas zonas del país. El estado de Guerrero es endémico de enfermedad trofoblástica gestacional. Y obviamente, pues de una enfermedad trofoblástica gestacional, una de cada 10,000 va a darte un coriocarcinoma y uno de cada 50 pues, en brazos molares. Y lo consideramos entre las múltiples estadísticas de los diferentes cánceres que se presentan a nivel femenino y masculino, pero principalmente femenino, pues no es muy común, pero siempre va a estar presente entre la mayoría de los cánceres ginecológicos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo, muchachos? Pueden ser variables, pero como les dije, pueden haber mujeres primigestas añosas, que sería su primer embarazo, edades reproductivas en los límites, menores de 20, más de 40 años, se puede presentar. Algo muy importante que se presenta con nuestras pacientitas, los estados socioeconómicos bajos, pues bueno, está muy presente y pues obviamente con mayor razón, pues en el estado de Guerrero se presenta eso más que frecuente. Dieta baja en proteínas, en ácido fólico y betacaroteno también es muy frecuente. Factores genéticos, que tenga yo el antecedente de enfermedad trofoblástica en mi familia y pues que yo tenga antecedente de una mola previa en mi embarazo anterior. Todo eso va a tener un factor de riesgo. ¿Ok? Bueno, entonces, prácticamente cuando nosotros hablamos de enfermedad o de mola diatiforme, pues el 80% de todas estas alteraciones pues están encargadas por el trofoblasto, que él se va a sobreexpresar. Como les dije, pues estamos los tres grupos y en la mayoría de los casos siempre va a ser benigno, pero siempre, siempre, siempre véalo como un alto potencial de malignización. O sea completo o parcial, tienen un porcentaje de malignización. ¿Ok? Pregunta, ¿cuál sería la hormona que se sobreexpresaría en una enfermedad trofoblástica gestacional? A ver, Selene Zacapala, ¿cuál sería? Eh, el estrógeno. Otra vez. Estamos hablando que el trofoblasto es el principal tejido que se va a sobreexpresar aquí. Entonces, si el trofoblasto es el principal tejido que se va a sobreexpresar, ¿cuál va a ser la hormona que se va a sobreexpresar? La gonadotropina. La fracción beta, ¿no? De la gonadotropina. La gonadotropina. Y eso es muy importante, muchachos. ¿Por qué? Porque va a estar muy por encima de lo normal. Acuérdense que yo les dije que en una mujer normal pues se duplica cada dos días. En un embarazo ectópico y en un aborto se mantienen bajos, pero aquí no, aquí está súper, súper sobreexpresada. Y eso es lo que nos da característica de sospecharlo. Obviamente, yo voy a tener dos tipos, que dijimos, la mola completa. Pues aquí, ¿qué dijimos que va a suceder? Va a ser una proliferación normal del fibroblast y solamente va a estar constituida por un espermatozoide y un óvulo que no tenía carga genética. Por eso este espermatozoide va a empezar a duplicar su genoma y se va a transformar de 23 a 46, pero sin la producción de un embrión. Eso es muy importante. Por eso
va a tener 46XX, o sea, literalmente, o 46YX si quieres, pero al final de cuentas no va a tener la carga genética, perdón. Disculpen. Bueno, ahora, aquí viene algo muy importante. 18% de las enfermedades trofoblásticas completas se malignizan, a diferencia de las parciales, que el porcentaje va a ser menor. ¿Por qué? Porque la mola completa, pues voy a tener mayor trofoblasto, y al tener mayor cantidad de trofoblasto, pues voy a tener más riesgo de presentar, obviamente, mayor malignidad. ¿Y cómo la vamos a ver? Pues vamos a ver el útero así, ¿no? Vemos el útero con un montón de trofoblasto que va a crecer exponencialmente. Clínicamente, ¿cómo se va a presentar una mujer con una mola completa? Número uno, va a tener este aumento del volumen abdominal o pélvico más allá de lo que comprende la edad gestacional normal. Número dos, pues obviamente va a tener sangrado transvaginal. Número tres, va a tener todos los datos clínicos sugestivos del embarazo hiperdesarrollados. Si de por sí le da la náusea, aquí le va a dar súper grave. ¿Por qué? Porque tengo mucho trofoblasto. Y aparte, va a tener expulsión de vesículas. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas burbujitas que se van a estar formando van a salir en algún momento y entonces vamos a tener esa sobreexpresión. Y la mola parcial, como ya platicamos, es la entrada de dos espermatozoides en un óvulo que sí tenía carga genética. Entonces vamos a ver una triplicación. De 46 lo vamos a triplicar hasta 69 cromosomas. Y la malignidad en este es del 2%. O sea, el riesgo de malignidad es mucho menor. ¿Por qué? Porque no tengo tanta cantidad del trofoblasto. ¿Qué diferencia va a estar aquí? Pues que a pesar de que tengo una placenta con un exceso de trofoblasto, como vemos en la imagen, sí vamos a presentar la presencia del embrión o el feto en este caso. Y así se van a expresar. Por ejemplo, esta es una mola parcial que se hizo una histerectomía con el producto inútero, ¿no? O sea, obviamente vean la cantidad de trofoblasto que presentó esta mola parcial. O sea, estamos hablando de situaciones ya mucho más graves. Entonces, ¿cuáles serían las dos grandes diferencias entre la completa y la parcial? Bueno, tejido embrionario. En la parcial, pues sí va a estar presente, como ya lo vimos, en la completa no. El edema hidrópico va a estar difuso en la completa y en la parcial, pues nada más va a estar localizado. La hiperplasia trofoblástica, pues va a estar súper difusa en la completa y en la parcial local. Pero la verdad, de todo esto, de lo que me interesa para ustedes son estas importantes. Presencia o no del tejido fetal. Eso es importante. El cariotipo, acuérdense, en la completa es normal, es de 46XX o 46XY, en la parcial va a ser triploide y el riesgo de invasión va a ser mucho mayor en la completa, que ya dijimos que fue del 12 al 18%, y en la parcial simplemente va a ser del 2%. Esas son las tres grandes diferencias de la enfermedad trofoblástica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a presentarse o cómo se va a presentar la paciente con nosotros? Pues va a tener hemorragia en el primer trimestre, eso es de super ley. Es cómo se va a presentar. Anemia, pues sí, pues por la hemorragia, pero va a tener hiperemesis por la cantidad de trofoblasto que va a producir un excesivo hormona gonadotropina coriónica. Y esto, pues bueno, nos va a presentar la presencia de elevación excesiva de fracción beta de hormona gonadotropina coriónica. Ustedes toman una fracción beta y les va a salir más de 100,000. Obviamente eso no es normal. Estamos hablando de una elevación así a dosis exageradas. Ningún embarazo normal, aunque llegue a la semana 39 de gestación, va a tener 100,000 de fracción beta. Eso es muy raro. ¿Ok? Tamaño uterino siempre va a estar más allá de lo esperado en relación a un embarazo normal. Muchas de ellas van a desarrollar preeclampsia antes de las 20 semanas de gestación. Puede tener hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque el FSH junto con la fracción beta están relacionadas a una hiperestimulación a nivel tiroideo. Entonces puede estar desarrollada. Obviamente, pues no vas a tener latidos fetales, principalmente la completa. Vas a tener algo que se llaman quistes tecaluteínicos, que esos son la presencia del crecimiento
de los folículos a nivel ovárico. A veces muchas de estas pacientitas las meten a quirófano por urgencia por tumores ováricos y no, lo que tienen es una enfermedad trofoblástica gestacional, pero pues para eso tengo que pedir una fracción beta. Y obviamente la expulsión de las vellosidades hidrópicas, que son estas, como son esferitas, literalmente son esferitas. Así se ven las vellosidades. Van a decir, oiga, pero ¿por qué sale como uvas? Bueno, esas son las vellosidades hidrópicas que se presentan por el exceso del crecimiento del trofoblasto. Eso es muy, muy común. Ahora, cuando hablamos de la mola invasiva, pues la mola invasiva es la capacidad del trofoblasto de irse a otras partes del cuerpo. Los sitios principales donde nos preocuparía de la metástasis o los virus van a ser pulmón, vagina, hígado y sistema nervioso central. La gran ventaja de esto es que pues, puede tener regresión espontánea con el tratamiento inicial. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Eliminar la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Pues obviamente el contenido intrauterino. Pero ya en la mayoría de los casos de la mola invasiva ya se tiene que dar tratamiento con quimioterapia. Entonces, es muy importante ver en qué momento o qué capacidad tiene una enfermedad de presentar una invasión. Como les dije, ¿cuáles eran los porcentajes de invasión de una mola completa y una mola parcial? ¿Cuáles eran? Ahorita se los dije. El de la mola completa era el 18% y el de la parcial el 2%, ¿no? Ok, perfecto. O sea, ese es el riesgo que vas a tener. Ahora, existe algo muy importante que se llama persistencia. Quiero que se les quede muy grabado, muchachos, que en la enfermedad trofoblástica gestacional, y ustedes cuestiónenlo, y quiero que lo cuestionen cuando vean el seguimiento de estas pacientes, porque lo van a ver. A toda paciente con enfermedad trofoblástica se le tiene que dar seguimiento a los controles si no seguimiento los controles de fracción beta, no podríamos descartar una persistencia, una recurrencia de la enfermedad o una progresión, que eso está peor todavía. Entonces, ¿cuándo se va a pedir estudios? Obviamente, al momento que ya la detecto, a la semana, por 4 semanas, al mes, por 6 meses y ya después la puedo pedir cada año. Así es como se va a pedir los controles de fracción beta. No podemos esperar y lo que tenemos que esperar es que pues la fracción beta deplete. Cuando yo calculo que ya no voy a tener fracción beta positiva, pues después de la 4ª semana, que es cuando en teoría ya no tengo que tener fracción beta. Pero eso sí es muy importante para todos ustedes, que tenemos que llevar el seguimiento al inicio, a la semana, cada semana por un mes y después cada mes por el transcurso de 6 meses. Obviamente, si persistieran los controles de fracción beta, pues bueno, el riesgo de invasión va a ser mucho mayor. Y como les pongo en esta diapositiva, en la mola persistente, el 41% va a desarrollar una invasión y en la parcial hasta un 11%. Estamos hablando que literalmente se cuatriplica o se duplica el efecto de invasión. Y de estos que se desarrollen invasión, 25% puede desarrollar un coriocarcinoma, o sea, ya irse a algo mucho más grave. Entonces, es importante entender todo esto y ver que, pues, macroscópicamente vamos a ver vellosidades y microscópicamente vamos a ver las mismas vellosidades o las imágenes hidrópicas en el tejido. Es lo único que se va a ver, presencia de tejido hidrópico. Eso es el reporte de patología. Microscópicamente, como les pongo aquí, vellosidades hidrópicas van a invadir directamente al miometrio, vasos sanguíneos e incluso a tejidos extrauterinos. Por eso tiene un alto potencial de invasión. Es importante por ello llevar a cabo el tratamiento adecuado. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, niños? ¿Ninguna? Bueno, cualquier pregunta me dicen. Ahora, coriocarcinoma. El coriocarcinoma, estamos hablando ya de la neoplasia trofoblástica gestacional. Y aquí es cuando ya hay una invasión del epitelio trofoblástico, pero este tiene un crecimiento exagerado y descontrolado.
el cual va a generar en la mayoría de los casos un desequilibrio en el crecimiento a tal grado que aparte de invadir va a crecer en estructuras adyacentes, ya sea sistema nervioso central, hígado, pulmón, hueso, entre otras estructuras, y que llevarían a la muerte a la paciente. O sea, es tan grave el crecimiento del coriocarcinoma que lleva a cabo pues una defunción de la paciente. Ahora, es lo que me llamaría la atención de los coriocarcinomas y pasa mucho, chavos. Pasa mucho que se puede presentar en pacientitas que pueden tener embarazos a término, aquellas pacientitas que pueden tener pues, solamente con enfermedad trofoblástica, pero aquí hay un punto importante. Muchas pacientes que tienen abortos previos pueden desarrollarte esto. Y dirán ustedes, ay, ¿cómo que aborto, doctor? Pero eso nunca nos los dijo. A ver, la pregunta va de nuevo, ¿cuál es la principal causa de aborto en el primer trimestre? ¿Cuál es? Ausencia de cuerpo amarillo. Ausencia de cuerpo lúteo. Ahora, cabrón, principal causa de Alteraciones aborto en el primer cromosómicas. trimestre. Alteraciones cromosómicas. Alteraciones cromosómicas. Los confundió el amarillo, amigo, ¿ah? Alteraciones cromosómicas. ¿Y esto es una alteración cromosómica, sí o no? Claro. No se dan muchos de los abortos diferidos o muchos de los abortos incompletos que se pueden presentar pueden ser una enfermedad trofoblástica que por suerte el cuerpo lo eliminó a tiempo, pero si es un coriocarcinoma, ahí se queda y obviamente se le tiene que dar tratamiento, pero como nadie mandó todo lo que quitamos de los restos ovulares a patología, porque eso sucede, pues al rato la paciente regresa con todos los síntomas de un coriocarcinoma. Yo vi un caso en la montaña, cuando yo llegué a hacer mi servicio social de ginecología, de una pacientita que ya la tenían referida al Instituto Estatal de Cancerología porque pensaban que tenía un cáncer cervicuterino avanzado, pero estás hablando de una muchacha de 21 años. Dices, no, a ver, número uno, no hay cánceres cervicuterinos tan avanzados en una muchacha de 21 años, está muy joven. Y cuando yo la revisé, pues sí vimos que había crecimiento y había tumor que llegaba hasta la parte externa de la vagina. Decías, bueno, pero esto no parece ser seguro. Tomé una biopsia, la mandé a estudiar y me salió, pues obviamente, tejido trofoblástico. Pero ¿cómo era el seguimiento de esta muchacha? Número uno, tuvo un aborto en diciembre, le hicieron el ameo, y ya le hicieron el ameo y se fue a su casa. Regresó en abril con sangrado transvaginal y pensaban que era otro aborto y le volvieron a hacer el ameo y lo volvieron a su casa. Regresa en mayo con dolor pélvico abdominal por presencia de un tumor anexial que dije, cabrón, pues no se lo determinaron desde el principio, de más o menos 10 centímetros y la metieron a cirugía y obviamente pues le quitaron el ovario y regresa posteriormente en junio, julio aproximadamente con esta cantidad de tumor en vagina y afección a pulmón y a hígado. Ah, cabrón. Y adivinen qué es lo primero que le solicité a la pacientita. Prueba de embarazo. Gonadotropinas. Gonadotropina. Y me salió como de 8 millones. Entonces, ¿cómo se llama el cuento? ¿Cómo se llama el cuento? ¿Qué nombre le ponen a esta enfermedad? Coriocarcinoma. Coriocarcinoma. Nadie se dio cuenta en 3 ocasiones que la metieron al quirófano a la paciente porque nadie mandó a reporte histopatológico y a nadie se le ocurrió pedir una fracción beta en la segunda o en la tercera padecimiento. Entonces, sí es importante nosotros tener siempre presentes todo esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo del coriocarcinoma? Pacientes señosas, que tengas obviamente abortos o molas previas, tipo de sangre A o AB positivo, y los negativos también, anticonceptivos orales también se utiliza y que tengan algunas enfermedades de transmisión sexual, pero en general es más por el punto de vista de la edad o los tipos de sangres donde lo han caracterizado. ¿Qué es lo que hace el coriocarcinoma? Pues manda invasiones.
O sea, sí invade. Como les dije, puede llegar con sangrado transvaginal, dolor, crecimiento uterino, como cualquier enfermedad trofoblástica, pero tiene un alto potencial de metástasis. Como les dije, pulmón, sistema nervioso central, hígado y vagina. Y aquí vemos algunas imágenes. Vean cómo se ve a nivel sistema nervioso central. Aquí vemos en el hígado, vean cómo se ve la invasión trofoblástica, el pulmón teniendo metástasis, el hígado teniendo múltiples metástasis por coriocarcinoma. Tú tocas estas bolitas y empiezan a sangrar canijamente porque es como una placenta. Esto parece o no parece una placenta, es una placenta en chiquito, ¿no? Entonces, ese es el gran problema del coriocarcinoma, que tiene una gran cantidad de procedimientos y puede desarrollar metástasis. ¿Ok? Hay otro tumor que se llama tumor del sitio placentario. Este tumor, que también comprende entre las neoplasias trofoblásticas gestacionales, a diferencia, a diferencia del coriocarcinoma, tiene algo. Número uno, puede estar solamente confinado, puede tener relaciones con abortos previos, pero sí puede durar todo el embarazo. Y aparte de ello, no solamente va a generar el aumento de la gonadotropina coriónica, sino que su marcador tumoral, apúntelo, marcador tumoral del tumor trofoblástico del sitio placentario es el lactógeno placentario. Ese es su marcador tumoral, no es la fracción beta. Yo tengo dos casos, es raro, ¿eh? Tengo un caso, voy a buscar las imágenes y se las voy a enseñar. De hecho, uno de esos casos, fue un familiar de alguien de mi equipo de quirúrgico y que fue una pacientita que pues le quisieron hacer de todo, tenía fracciones betas elevadas, pero el lactógeno placentario lo tenía súper elevado. Y entonces, pues tuvimos que entrar a quitarle el tumor. Ella había tenido abortos frecuentes, la había metido alegrados, pero tenía unas imágenes hidrópicas a nivel del miometrio y no sabían por qué era. Pues era eso, un tumor del sitio placentario. Obviamente, el gran problema de estos es que son muy resistentes a la quimioterapia. Entonces, el tratamiento es la resección del tejido donde genere la metástasis. El problema no es que se den pulmón o en hígado, eso es lo de menos, ahí sí se puede resecar, pero ya el sistema nervioso, pues ya estamos entrando en situaciones más graves. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que tumor del sitio placentario, pues dos puntos importantes, es raro, su marcador tumoral va a ser el lactógeno placentario y va a ser resistente a la quimioterapia. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues. Ok, seguimos. Ahora, ya que les di generalidades de cada uno de ellos, ¿cómo voy a diagnosticar una enfermedad trofoblástica? Pues lo primero va a ser, pues, el diagnóstico clínico. Entonces, Melissa González, clínicamente, ¿cómo vas a sospechar de una enfermedad trofoblástica? Melissa Por, González, por laboratorio, dime tres datos, ojo lo que te estoy diciendo. Tres datos clínicos que sospeches de enfermedad trofoblástica. Ya los dije. Tres datos, no tantos, nada más tres quiero. el sangrado vaginal podría ser. ¿Cómo es ese sangrado? ¿Qué características tiene? Porque igual una menstruación Abundante. sangra, igual un aborto sangra, igual un ectópico sangra. ¿Cómo es la característica del sangrado de la enfermedad trofoblástica? Tiene como pellejos de uva, ¿no? Algo así. O presencia de vesículas. Muy bien. ¿Qué más? Otro dato clínico. Es el aumento de todos los signos del embarazo, pero aumentados mucho más a ello. ¿Ok? Aumento de la gestosis, ¿ok? Y Otro. Náuseas. el aumento abdominal va a ser mucho mayor en relación a las semanas de gestación de la paciente. Excelente. Te llega una paciente que te dice, Doc, es que yo tengo 8 semanas de gestación y tiene un fondo uterino de 16 centímetros. O sea, cabrón, pues eso, pues, ¿qué es tiburón o qué te enamoraste de King Kong o qué cosa? Entonces, pues obviamente llama la atención que llegan con muchas náuseas, muchos vómitos, muchos datos de hipergestosis, sangrado transvaginal y de repente te dice, Doc, es que saqué así como una uva, o sea, como una uvita.
Y aparte, pues obviamente ves que el útero está más grande de lo que concibe a su fecha última regla. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que le haríamos a esa paciente? ¿Qué le haces, Gilberto Toralba? Exámenes de laboratorio, Doc, para ¿Cuáles? confirmar. El del factor beta de gonadotropina clínica para ¿Qué toda más? esta. Eh, mm, ¿Qué le pedirías? Ok, le pides la fracción beta. ¿Por encima de cuánto tú sospechas que es una enfermedad trofoblástica? Ya lo dije. ¿Por encima de Cien cuánto? mil. Por encima de 100,000 sospechas que es una enfermedad trofoblástica. Más de 100,000. Ok. ¿Qué más estudios le pido a esa paciente? El marcador tumoral. Pues es la fracción beta, ese es el marcador tumoral. ¿Ok? ¿Qué otros estudios de laboratorio pides? Biometría Dímelos. hemática, ¿Ok? Para ver si tiene anemia o no tiene anemia. anemia, ¿Qué más? El este, lactógeno placentario. Órale, ándale. si lo sospechas, lo puedes pedir. Vale, te la creo. Otro más, laboratorios. Tiempos de coagulación, También otro. Chequen hacia dónde se va el tumor. Entonces, ¿qué pido? Radiografía de tórax. Bueno, ahorita. Sí, también la laboratorio. pides, pero ahorita estamos en laboratorios. Grupo Una PFH. PFH es perfecto, porque acuérdense que ¿cuáles de los sitios de metástasis es? Hueso, sistema nervioso central, hígado y pulmón. Perfecto. Y su química sanguínea, ¿no? Pues esa no se les tiene que olvidar nunca a nadie. Ok, ya le pedí eso. Ahora, estudios de imagen que yo voy a solicitarle a la paciente, ¿cuáles serían? ecografía. ¿Dónde? Ok, pides el Un Doppler. ultrasonido, un pélvico y abdominal, porque hay que ver cómo está el hígado, ¿sí o no? Pélvico, abdominal. ¿Qué más pides? Ya lo La dijo una radiografía de compañera. tórax. Tele La de tórax. radiografía de tórax. Así es, porque hay que descartar que no haya. ¿Qué es lo importante de eso? Hay que descartar que no haya invasión. Eso es lo importante. O sea, yo ya tengo, mi fracción beta está de 100,000, tiene la clínica, pero ahora quiero descartar que no tenga invasión. Entonces pido ultrasonido pélvico, ultrasonido abdominal y una tele de tórax. Eso es lo que normalmente vamos a tener en nuestros sitios de hospitales básicos comunitarios. Porque me dirán ustedes, Doggy, ¿por qué no pide una tomografía completita? Pues sí, también la puedo pedir, pero no todos los hospitales van a tener un tomógrafo, ¿sale? No todos lo tienen. Entonces, pero los tres básicos que vas a pedir es tele de tórax, ultrasonido abdominal y ultrasonido pélvico. Eso siempre lo vas a tener en un hospital. Ok. Y por último, pues vamos a llevar a cabo el tratamiento de la paciente para tener el reporte histopatológico que nos va a determinar con quién nos estamos peleando. Ok, ¿quedó claro lo de la clínica, chavos? ¿Sí? Sí, Sí, Excelente. doctor. Ahora, venimos aquí, lo malo es que aquí no se los tapé, se los hubieras tapado. Pero bueno, ustedes piden el ultrasonido y tengo tres pacientitas diferentes. A esta pacientita vemos la cavidad uterina. ¿Ya la vieron bien? Y vemos que tiene como burbujitas. Esta imagen se va a llamar imagen en copos de nieve o en imagen en queso suizo, imagen en tormenta de nieve, imagen en queso suizo con tormenta de nieve o lo que más se les antoje, no pasa nada, pero se llama, o sea, como quieran llamar, pero la imagen característica, y eso es pregunta de examen, también pregunta de examen nacional de residencias, imagen característica de la enfermedad trofoblástica gestacional es copos de nieve, así se ven como si fueran estas burbujitas, como si estuvieran cayendo copos de nieve. ¿Ok? ¿Qué es lo que ven en esta imagen? Esta es una mola parcial. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué imagen están observando? ¿Esto qué es? ¿Quién me Endometrio, dice?
No, más que, no es el endometrio está aquí. ¿Esto qué es? placenta, ¿Qué es la placenta? ¿Y qué imagen tiene la placenta? de burbujitas, ¿Cómo se llama, pues? no recuerdo. De copos de nieve. Copos de nieve. ¿Y esto qué es, chavos? Es la cabeza el fetal. embrión, ¿no? La cabeza del bebé. Saco Sí, gestacional. o sea, es una mola. Y ven esta Ah, imagen, chavos. Esta imagen, esto se llama quistes tecaluteínicos. O sea, este es el ovario. El ovario está súper estimulado, por eso están crecidos todos los folículos. Obviamente, cuando yo resuelva este problema, pues obviamente ya se va a resolver lo de los quistes tecaluteínicos. No los tengo que operar, eso es muy importante. No tengo que operar los quistes tecaluteínicos. De hecho, durante el embarazo, muchas veces se produce un crecimiento anormal de los ovarios, por eso hay que revisarlos y se llaman quistes tecaluteínicos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, muy bien, muchachos, continuamos. Entonces, pero a final de cuentas, a pesar de todo esto, pues el diagnóstico tiene que ser confirmado por el reporte de patología y solamente hay una manera de saberlo, pues sacando todo, ¿no? A final de cuentas. Ahora, el marcador tumoral de la fracción beta, pues se va a elevar. Como yo les dije, en un embarazo normal, pues va aumentando, aumentando, aumentando y posteriormente va a tener un descenso y una meseta. Eso es normal. Pero en la enfermedad trofoblástica gestacional va a aumentar, 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 aumentar y no va a detenerse. En el coriocarcinoma, mucho menos se va a detener. Entonces, por eso la importancia de siempre pedirles fracción beta a las pacientes, que me va a servir para el diagnóstico, respuesta al tratamiento y vigilancia posterior de estas pacientes. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, niños? No, No. doc. Ninguna. Ok. Ahora, pregunta que les voy a hacer. No ahorita, no me la contesten, nada más anótela. ¿En quién voy a sospechar la enfermedad trofoblástica gestacional? Una neoplasia. O sea, aquí sí va a ser muy importante que, doc, yo creo que esta paciente tiene una neoplasia trofoblástica. Le digo, ¿cómo? Pues es una mola. No, espérame. Yo sé que es una mola y que la mola se divide en parcial y completa y que existe la invasiva. Pero la neoplasia, doc, esa tiene características especiales. Ah, chirro, ¿cuáles son? Les voy a preguntar a ustedes. Bueno, como ustedes van a llevar esta clase y se la van a aprender muy chido, hay 4 grandes criterios que les va a llamar la atención de la enfermedad trofoblástica. Una, que los 4 o más títulos de fracción beta se mantengan en meseta por un promedio al menos de 7 semanas, de 3 semanas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que me llega una pacientita con 200,000 de fracción beta, yo le hago la evacuación de una mola, le tomo los 200,000, tomo un control a la semana y me sigue saliendo de 199 y le tomo otro control a la pacientita y me sigue saliendo más o menos lo mismo y tomo otro control y se mantiene la fracción beta elevada. Me va a quedar, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir? Que esa paciente ha mantenido una meseta. O bueno, otro ejemplo, hago el mismo control, empiezo con 200, hago el AMEO y dentro de una semana la paciente me sale con 70. Dices, bueno, pues es menos que 200, pues que está chido. Pero le pido un control a la siguiente semana y me sale con 69. Dices, ah, cabrón, pues está igual. Y le pido otro control y me sale con 71. Quiere decir que la paciente se mantuvo en una meseta, o sea, ha persistido. Esta paciente tiene un alto riesgo de desarrollar neoplasia trofoblástica gestacional. Otro, que cuando yo tomo un control de la fracción beta, aumente el valor de 10% o más en 3 de los siguientes valores o no disminuya más allá del 10%. Van a decir ustedes, ¿y eso cómodo? Pues así de fácil.
Si yo tengo una fracción beta de 100,000, pues si yo hago la evacuación y tomo un control posterior y la pacientita me sale con que tiene 990, por ejemplo, es decir, pues no descendió ni siquiera el 10%. Entonces sospecho que es una coriocarcinoma. O al revés, tenía 100,000, hago la evacuación y en la que sigue me sale 150, ¿no? Entonces dices, no, pues esto es un coriocarcinoma. La otra, que tenga después de 6 meses de que yo evacúe la paciente, siga teniendo fracción beta positiva, sospecho de un coriocarcinoma o de una neoplasia trofoblástica gestacional en cualquiera de los 3 subtipos que dijimos, ¿sí? O en su caso, de que pues ya tomé la muestra y el patólogo me diga, pues sí, es un coriocarcinoma o es un tumor de sitio placentario. Cualquiera de esas, el patólogo ya me lo va a confirmar. Entonces, tengo otra todavía más padre, que en el control que yo lleve de una paciente post-evacuada, o sea, que yo evacúe una paciente y el control siga siendo por encima de 2,000, sospecho que es un coriocarcinoma. También eso entra dentro de los puntos. ¿Sí los anotaron? Pero se los voy a Sí. preguntar los 4. ¿Dudas? Si tienen dudas, díganme. Dicen, ay, doctor, ya cállese, por favor. No creo que nos pase nunca en la vida esto. A ver, Fernando Lira. Fernando Lira. Nada. David Said. Ya voy a sacar a Fernando del chat. ¿Qué caso tiene tenerlo aquí, verdad? Quitamos a Fernando Lira. Bye. Fernando Lira. Enviar. Ajá, a ver, Rafael Ríos. Sí, doc. ¿Me puedes decir 3 criterios de sospecha de coriocarcinoma después de la evacuación? Así dímelos. Prende tu cámara, Rafaela, no te veo. Se maldita sea. Ajá, a Que lo ver, prendí la luz. no pasa nada. Me voy a poner yo Eh, aquí en el mismo ángulo. Ahora sí, sale. bueno, es Criterios, que, dame bueno, 3. para diagnosticar el coriocarcinoma, Ya los dije. mm, de que, bueno, dijo que tenía que tener 4 o más títulos de la hormona, gono- ajá, la coriónico, ajá, la hormona, Ajá, en un periodo al menos de 3 semanas, ok, que estén positivos. Dime otro. ajá. También un aumento, o sea, que siga aumentando el 10% después, al menos en 2 semanas, o sea, van aumentando. Ok, otro. Una presencia histológica Ok, en la cual se diagnostique el coriocarcinoma arriba de 2,000, había muy mencionado. bien. ¿Qué dijiste? Arriba de 2,000. Ok, que en una fracción beta de control tengas por arriba de 2,000, está bien. Ok, muy bien. Entonces son 5 como tal, pero bueno, 3 títulos positivos después de la evacuación, que tengas un aumento más del 10% o menos de la disminución del 10% de los controles, que tengas persistencia por más de 6 meses de fracción beta, que tengas un valor en el control por encima de 2,000 y que tengas la presencia histológica de, pues obviamente, la neoplasia trofoblástica. Esos son los criterios, chavos, que les van a decir o sospechar, bueno, o diagnosticar un coriocarcinoma.
Los estudios de extensión, pues ya los platicamos, ¿no? Los laboratorios, las radiografías, las TAC, el ecocardiograma y obviamente, pues su tomografía y a veces resonancia magnética cuando hay sospecha a nivel de sistema nervioso central. Miren, quiero que vean esta tablita porque esta es muy importante. Esta tabla habla sobre esta estadificación clínica del coriocarcinoma. Se divide en 4 tipos, 1, 2, 3 y 4. Pero estos me hablan de a dónde es la metástasis en primera instancia. Estadio 1, pues que la fracción beta va a estar elevada y el tumor va a estar confinado al útero. ¿Estamos de acuerdo? Estadio 2, que el tumor vaya a afectar más allá del útero y va a estar, pero está limitado a la pelvis, que ya sea en el ovario, en la trompa o en la vagina. Ese es estadio 3. Estadio 3, que el tumor tenga metástasis pulmonares. ¿Estamos de acuerdo? Y estadio 4, que el tumor ya se haya ido a cerebro, hígado, riñón o tracto gastrointestinal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se las aprendieron? ¿Las anotaron? A ver, Sí. vamos a ver quién es el valiente de ahorita. Brian Alexander. Nada, Brian. Sí, no, ahí A está. ver, prende tu De hecho, cámara, anoté, carnal. anoté la primera que va a haber una, No, pues ya te las dije. Estadio 1 de volada, prende tu cámara. no sirve, ¿Cómo que no sirvo? pero lo voy a Prende tu escuchar. cámara, Brian. A Ajá. ver, estadio Va a 1. haber, ajá, va a haber un aumento de la fracción beta. La dos no la alcancé a anotar, la No, tercera va a pues haber rápido, deduce metas. la 2. ¿Cuál es la 2? Mm, Por eso no alcancé a les escuchar. dije, anote la tabla. Ajá. Nada más escuchar la primera, la tercera y la cuarta. A ver, la tercera, ¿cuál es? Ah, que va a haber una metástasis pulmonar. Y la cuarta, Igual una metástasis a nivel cerebral, ¿y a dónde más? corazón. Ujú. Ahora, corazón, cabrón. Ajá, dale, pues sí puede ir a tu corazón. A otras estructuras que no sea pulmón. Y la 2, ¿en dónde va a ser? Mm, ¿Dónde crees que sea la segunda? ¿Qué es lo que tiene más cercano el tumor? Al útero, cervical, Ovario, Al ovario, vagina, al útero, a la vulva. vagina, A ¿no? la Ok. vallaina. Sí, o sea, todo eso, estructuras colaterales. Entonces, es muy importante que tengan, porque se los voy a preguntar, obviamente, en sus características, ¿no? Entonces, estadio 1, que esté localizado. 2, estructuras adyacentes. Tumor a nivel de ovario, vagina, cervix. Estadio 3, pulmón. Estadio 4, pues metástasis a distancia que no sea pulmón, ya sea sistema nervioso central, estructuras obviamente abdominales, el hígado, tracto gastrointestinal, los riñones y todas las demás estructuras adyacentes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es muy importante porque eso me va a dar el pronóstico, muchachos. Por eso a todas las pacientes que yo tengo con diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional, voy a tener este criterio de neoplasia. ¿Y eso de qué me va a servir? Pues va a ser muy importante, porque aquí depende si la quimioterapia que le voy a dar a la paciente va a ser una monoterapia con puro metrotexate y adriamicina por mucho, o le voy a dar tratamiento de un tratamiento multiorgánico, o sea, le voy a dar tratamiento con un tratamiento combinado de quimioterapia. O sea, es importante saber, obviamente los daños colaterales pues son mucho mayores en uno y que otro. Y me divide en estos grupos, la edad, el antecedente gravídico, el intervalo de meses, obviamente, que se presentó, el tamaño del tumor, los sitios de metástasis, el número de sitios de metástasis que pueden haber, las fallas a quimioterapias previas y la fracción beta desde su inicio. Todo esto nos puede determinar cuál es el riesgo alto o riesgo bajo. Y a final de cuentas, para no hacer los bolas, pues cuáles son los riesgos que voy a valorar, pues obviamente, si yo tengo un valor por abajo de 6 puntos, es de bajo riesgo y nada más voy a dar una monodosis de quimioterapia.
Pero si el valor es por encima de 7 puntos, voy a dar una multidosis de quimioterapia. Eso anótenlo, chavos. No les voy a pedir, no les voy a hacer la tabla, o sea, no se las voy a poner en el examen, pero sí va a ser muy importante que sepan que existen estos factores de riesgo. Lo que único que me interesa que les voy a preguntar, ¿de cuándo a cuándo va a ser el valor de bajo riesgo de la neoplasia trofoblástica? Y a partir de cuándo va a ser una neoplasia trofoblástica de alto riesgo. ¿Y para qué funciona eso? Y ustedes me van a poner, doctor, pues de bajo riesgo es menos de 6 puntos para dar monodosis de tratamiento. Doctor, de alto riesgo es más de 100 puntos en el acuerdo de la JCC para dar multidosis en el tratamiento. Es lo único que me va a interesar que se sepan. Ya no quiero que se sepan la tabla, ya es pedirles mucho, pero sí les pido que sepan eso, porque se los van a preguntar. A mí me habló una compañera hace tiempo, una oncóloga pediatra, porque le enviaron una niña, o sea, de 16 años que tuvo una enfermedad, un coriocarcinoma, y pues ellos casi no lo manejan. Y nos hablaron, oye, ¿y cómo voy a saber los riesgos de monoterapia y multiterapia? Pues tómale el criterio de la JCC. Y ya cuando los vimos, bueno, ¿y qué le voy a dar? Pues nada más puro metrotexate, porque por suerte, pues era de bajo riesgo. Entonces, eso es importante también en el tratamiento, porque todo tiene, pues, efectos deleterios, ¿no? A final de cuentas. Ok, y hablando del tratamiento, pues el tratamiento se basa en varios factores. Una, pues la evacuación, obviamente, de la enfermedad trofoblástica. En algunos casos, la cirugía para retirar el sitio donde está presente el tumor y la quimioterapia, que es el tratamiento cuando ya hablamos de invasión o neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces, pregunta para ustedes, muchachos, porque yo sé que esa sí la leyeron, no me vengan con sus cosas. Y va a ser pregunta del examen, porque les mandé las guías, sí, sí recibieron la guía, ¿verdad? Por parte de sus jefes. Bueno, a ver, Zenaido. Sí, doctor. Cuando te llega una pacientita, ya te llega con un diagnóstico de enfermedad trofoblástica, te llega con una fracción beta, te llega sangrado transvaginal, el útero está más grande, tiene hiperemesis. Tú correctamente le pides la fracción beta, te salió de 150,000, tu biometría hemática, pues nada más anemia normo, química sanguínea normal, PFH normales, le pides una radiografía de tórax, está negativa, ultrasonido hepático está limpio, y le pides un ultrasonido endovaginal en el cual te presenta presencia de múltiples imágenes en copos de nieve. Ok. ¿Ok? Tú deduces que el diagnóstico es una enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vas a hacer? Según las guías, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el tratamiento de elección, Zenaido? ¿Qué te dice la guía de práctica clínica que les envié el día de ayer, que leíste completamente después de que te llegó y te tardaste una hora leyéndola? ¿Qué dice? ¿Qué tratamiento le vas a hacer? Pues podría ser la extracción, ¿no? En este caso de lo que es la neoplasia. Es una mola. Nunca te dije que es una neoplasia, ¿eh? Es una enfermedad trofoblástica. Te voy a poner ejemplo. Inciso A, anótelos. Inciso A, histerectomía. Inciso B, evacuación por AMEU. Inciso C, evacuación con misoprostol y posterior curetaje. Inciso D, quimioterapia. ¿Qué haces? Ya te la puse chilla. Paciente, el fondo uterino está de primigesta. Bueno, te la voy a poner más chida, secundigesta. Tiene un bebito de 2 años, la chava tiene 21 años. ¿Sale? Entonces, y te llegó ya como te la presenté, 150,000 de fracción beta, todos los demás estudios normales, el útero de 14 centímetros y tu ultrasonido te dice que es copos de nieve.
Ya tienes el diagnóstico. ¿Cuál de las 4 haces? Pues sería la quimio, en este caso, ¿no? ¿Le vas a dar quimioterapia? ¿Te cae? Pues la otra sería la evacuación con misoprostol y después curetaje. ¿Sí? ¿Te cae? Eso dice la guía. Es que no Es la, AMEU, no la doctor. No la AMEU, leíste, Es la ni AMEU. madre. No evacuación me por digas que no me AMEU, contaste, ¿no? se las mandé a sus compañeros. Sí, sí. A ver, Miranda, dime. Miranda Ávila, Moctezuma. Sí, puede ser una histerectomía A una chava de 21 años le vas a hacer una histerectomía Sería por o una, la AMEO. evacuación por por ameo, una ¿no, enfermedad doctor? El trofoblástica. AMEO. El ameo. La evacuación tiene que ser por ameo, muchachos. En pacientes que no hay riesgo, son de riesgo bajo y que simplemente es una enfermedad trofoblástica completa, porque les dije es completa, nunca les dije que era parcial, completa. La evacuación es con ameu. Siempre va a ser con ameu. ¿Por qué, muchachos? Porque si yo induzco con misoprostol y aparte hago el curetaje, tengo el riesgo de lesionar parte del tejido endometrial y enviar tejido trofoblástico al sistema. Y al enviar tejido trofoblástico al sistema, pues voy a generar una invasión. Histerectomía, pues no, ¿verdad? Pues tiene 21 años y tiene un niño, ¿sí? Y quimioterapia, pues tampoco, porque estamos hablando que es una enfermedad trofoblástica. La fracción beta está de 150,000, no está tan alta. No lo puse y no lo dije hace ratito. Sospecha, otro punto, anótenlo en coriocarcinoma. Sospecha de coriocarcinoma, fracciones betas por encima de 1,000,000. ¿Estamos de acuerdo? Fracciones betas por encima de 1,000,000, sospecha de coriocarcinoma. También es otro punto muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Sale. ¿Cuál sería la única indicación que yo hiciera una histerectomía, chavos? Que en el caso de que haya paridad satisfecha. O sea, por ejemplo, me llega una señora ya con 5 hijos, dices, no, pues señora, y que el útero esté por encima de 16 centímetros de tamaño. Entonces, a esas pacientitas, para evitar el sangrado excesivo, mejor las metemos en una histerectomía. Sí, pero tiene que haber paridad satisfecha o solamente en algunos casos, cuando es un coriocarcinoma, que a pesar de las evacuaciones no se resuelve y a pesar de la quimioterapia no se resuelve porque todavía hay tejido a nivel del útero, sería la indicación de una histerectomía. Pero solamente, chavos, no hay que llegar a cuestiones tan crueles. Con una simplemente evacuación por ameo. Se los digo ¿por qué? Porque van a tener muchos casos que van a observar que les ponen misoprostol para evacuarlo primero y después meterlo al gradito. Esta no es lo correcto. Lo correcto es evacuación por ameo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Órale, pues chavales. Y pues bueno, lo que les dije, pues los vaciamientos, pues el riesgo va a haber hemorragia, perforaciones uterinas y retención de restos posdilatación al curetraje. Por eso tenemos que saber hacerlos. ¿Cuándo voy a dar el seguimiento? Pues el seguimiento es con fracción beta. ¿Qué les dije? Al momento, a la semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, cada mes durante 6 meses. Obviamente tiene que estar normalizado aproximadamente a los 99 días, de 50 y 99 días, que son pues 3 meses, ¿no? Más o menos ya no debo de tener problemas. En la tercera medición, en la mayoría de los casos, yo ya tengo que tener valores normales, eso es lo correcto. Y obviamente, pues tenemos que estar revisando a la paciente con el seguimiento que les estaba dando. Ahora, el gran problema de la evolución a neoplasia trofoblástica, por eso aquí se los pongo, miren, en la primera tablita, ¿qué es un riesgo? Pues la dilatación y la evacuación. Es así. 95% de las pacientes con neoplasia trofoblástica muchas veces se clasificaron de bajo riesgo, por eso ocupamos el reporte de patología y el seguimiento. La mola completa, lo que dijimos, 20%, 18 a 20% desarrollan neoplasia trofoblástica, 15 al útero y 4 se va a otro lado.
Y la mola parcial del 2 al 4% igual. No, generalmente la mayoría no te da metástasis, pero puede desarrollarlo. O sea, te dice la mayoría no lo va a dar. Entonces, cuando sospecho por una neoplasia trofoblástica posterior a una evacuación de la mola, apúntela, porque esta es pregunta de examen. ¿Sale? ¿Cuándo sospecharía después de evacuación una neoplasia? Lo que les dije, que esté el factor por encima de 2000 después de la cuarta semana en cualquier control. Más de 2000 dices, oye, esto es una neoplasia trofoblástica. Que no disminuya menos del 10% o que aumente su valor por encima del 10% y obviamente que tenga niveles detectables en un periodo mayor de 6 meses. Todo esto son puntos claves para sospechar neoplasia trofoblástica. Obviamente, el diagnóstico final pues va a ser histopatológico, es obvio, pero estos 4 puntos son básicos para que ustedes sospechen de neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí los apuntaron? Sí, Órale, pues. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a dar, pues, quimioterapia, ¿no? En algunos de los casos, y tenemos diferentes tipos de quimioterapia que podemos hacer. Entonces, la quimioterapia, pues, estos son varios estudios que se van a estar dando, pero el que se ha dado de mayor hincapié es el uso de metrotexate. Hay un esquema de quimioterapia que se puede dar en algunos casos con un riesgo que sería de 0.4 miligramos por kilogramo por día, multiplicado por 5 días. Obviamente con los intervalos que les dije ayer, de un día sí, un día no, un día sí, un día no, hasta 7 días, ¿no? Y obviamente voy a observarla y darle seguimiento, pero en sí, el tratamiento como tal de la neoplasia trofoblástica, pues principalmente va a ser este, que es muy similar al del aborto, ¿se acuerdan? Tengo 3 esquemas. Todos van a estar casi todos relacionados con este medicamento, que es la actinomicina D. ¿Por qué los relacionamos? Porque entre los dos me van a generar un mejor efecto. Esquema 1, 30-50 miligramos por metro cuadrado intramuscular semanalmente. Obviamente estamos hablando de un mes de tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? 2, que es uno de los que se han estado utilizando en boga, que es 0.4 miligramos por kilogramo de peso por día. Dosis máxima, obviamente, que voy a tener va a ser de 25 miligramos, ¿no? Se va a hacer intravenoso y van a ser 5 dosis. ¿Sale? Esto lo voy a estar haciendo cada 2 semanitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si me tiene una paciente que pesa 60 kilos, ¿cuánto le daríamos? ¿Cuánto sería por día? 6 por 4, 24. 24, ¿no? 24 miligramos por kilogramo pesos por día. Ok. Y el esquema que ustedes ya conocen, que vimos en aborto, 1 miligramo por kilogramo de peso intramuscular en los días 2, 4, 6 y 8. Y al mismo tiempo, intercalado, voy a estar dando ácido folínico de 15 miligramos por vía oral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a ser muy importante que demos ese tratamiento. Si no, si persistiera después de los 8 días, podría dar otro tratamiento a los 15 días o a los 18 días posteriormente. Y todos estos tratamientos los conjugamos con actinomicina D de 1.2 miligramos por metro cuadrado cada semana. ¿Por qué? Porque vamos a reforzar el tratamiento. Este es el esquema de bajo riesgo o de monodosis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto tendría que tener de valor en la escala de la JCC? ¿Por abajo de cuánto? De 6. De 6 6. puntos. Muy bien, por abajo de 6. Así es lo que les voy a preguntar en el examen. Obviamente, pues la cirugía, como les dije, es para el control tumoral cuando todavía veo que haya persistencia.
pues si sigue persistencia voy a quitar el origen o el sitio donde se presentó la metástasis. Obviamente, pues para ello hay que vigilarlo. Ahora, también la cirugía, pues se da en tratamientos donde, pues, es resistente a la quimioterapia, como el tumor del sitio placentario. Esta es otra de las indicaciones de histerectomía, los tumores del sitio placentario. ¿Por qué? Porque no son quimiosensibles, ¿ok? Entonces, ya tenemos las indicaciones y ahora vamos a algo mucho más, el tratamiento sistémico, que es el que le doy, de bajo riesgo. Bueno, a la metástasis, pues obviamente ya vimos los casos. El principal sitio de metástasis va a ser el pulmón. De ahí viene el sistema nervioso central, vagina, hígado, abdomen, y en ese orden que les estaba poniendo. El tratamiento de todas en las de bajo riesgo, pues siempre va a estar basado en metrotexate y dactinomicina, siempre y cuando sea en una paciente de bajo riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Que tenga un valor menos de 6. Y el tratamiento, pues a final de cuentas, va a ser con metrotexate y actinomicina D, con cualquiera de los esquemas que ya administramos. Y en la de alto riesgo, pues aquí para no hacer los bolas, el esquema que vamos a utilizar van a ser estos que se llaman chamoca o chamoma. Así tienen los nombres. Están raros, pero son los esquemas. Y son esquemas basados a estos medicamentos. Es la conjugación de los medicamentos. Etopósido, dactinomicina D, que es la actinomicina, la ciclofosfamida, el metrotexate, que es de manejo inicial, doxirubicina, melafamán y vicricina, que todos estos los utilizamos para la destrucción trofoblástica. O en su defecto, pues también podemos tener ciclofosfamida, isonidurea, actinomicina, metrotexate, vicricina, ácido folínico y adriamicina, que la ventaja con este es que tengo ácido folínico porque me ayuda a la protección del DNA general de la paciente. Pero cualquiera de los dos esquemas son los que voy a estar utilizando para las pacientes de alto riesgo, que tienen un valor por encima de 7, ¿sí? En mi esquema de la JCC. Entonces, pues prácticamente es lo que vamos a dar del tratamiento. Y de aquí, pues bueno, vamos a tener igual en las persistencias, literalmente son los manejos que voy a dar, no los voy a meter en problemas. Pero bueno, aquí viene esta tabla que es la que me interesa con ustedes. Cuando sospechas que haya metástasis, la recurrencia en las pacientitas no metastásicas de neoplasia trofoblásica es del 2%. Por eso la importancia de la vigilancia. En las que tienen metástasis de bajo riesgo es de 4, pero las de alto riesgo es del 13%. O sea, una de cada 10 pacientitas con neoplasias trofoblásticas de alto riesgo, pues va a tener una recurrencia. Por eso hay que vigilarlas. Y en el caso de los estadios clínicos, pues la recurrencia es lógica a donde esté ubicado. Obviamente, aquí llama algo la atención. ¿Qué les llama la atención aquí, chavos? ¿Qué me dicen? Que el estadio 2 es más recurrente que el 1 y el 3. Así es. ¿Por qué lo creen? Por el tiempo de diagnóstico, ¿En dónde es el estadio 2? Fuera del útero, pero con limitación en las zonas En la pélvicas. pelvis. Ajá. O sea, está en estructuras adyacentes. Y muchas veces sucede que, pues, omito quitarlos. O sea, hasta quirúrgicamente, pues, no los quitas. Entonces, puede que todavía queden células locales que, como yo no quité el útero, pues automáticamente puede tener una recurrencia. Entonces, por eso la vigilancia constante de cada uno de los pacientes. ¿Cuándo se dan las recurrencias? Pues bueno, más o menos entre 3 y 18 meses en porcentajes mayores, con un promedio de 6 meses de vigilancia. Vas a pensar que haya una recurrencia de la enfermedad. Ok. Y la sobrevida, esto es lo bonito de estas enfermedades, van a vivir por recurrencia y obviamente el sitio donde está ubicado,
pues la sobrevida general es del 80-90%, que es muy bueno. O sea, a final de cuentas, no estás hablando que es una sentencia de muerte, pero sí estás hablando que si no las tratas, se puede morir la paciente. ¿Ok? Y pues obviamente el coriocarcinoma, pues la sobrevida igual, ahí sí va a depender del estadio clínico. Y bueno, cuando hablamos de estadios avanzados, pues ya estamos hablando que disminuye y aún así tiene una muy buena sobrevida. Para que un cáncer con estadio 4 te dé una sobrevida del 78% a 5 años, no, pues ya quisiera cualquier tumor tener eso, ¿no? O sea, es muy fácil que estas pacientes se mueran por otra cosa que por la neoplasia trofoblástica, pero siempre y cuando se dé el tratamiento. ¿Y a dónde se va a dar esta metástasis? Como dijimos, principalmente sistema nervioso, hígado, tubo digestivo y el hígado con sistema nervioso. Recordando que la número 1 va a ser, ¿a dónde? Pulmón. Pulmón. Completamente, anótenlo, chavos, porque se los voy a poner en su examen. Sale. Y pues a final de cuentas es esto lo que hablamos. Ahora, como conclusiones de todo este tratamiento, recordar que, pues bueno, la enfermedad trofoblástica es una enfermedad que sí está presente. La neoplasia sí puede ser rara, pero cuando se presenta hay que tener una relación siempre con lo que es un embarazo. Siempre hay que pensarlo. Por suerte siempre va a tener efectos favorables, pero recordar que la enfermedad trofoblástica gestacional cumple varios aspectos, como ya dijimos, mola completa, parcial, invasora, neoplasia trofoblástica, que es tumor del sitio placentario, tumor del sitio trofoblástico y obviamente coriocarcinoma. Recordarles también que es importantísimo que todas sus pacientitas embarazadas siempre tengan una ecografía, un ultrasonido, porque han llegado pacientes embarazadas sin ultrasonidos desde el primer trimestre. Siempre soliciten uno y también relaciónelos con la fracción beta y la sintomatología. Por eso la importancia de vigilar a tus pacientes. Obviamente recuerden que las estrategias de tratamiento se basan exclusivamente en el estadio clínico actual de la paciente y cómo las encontramos. Y recuerden, a ninguna paciente inicien tratamiento si no tienen el protocolo completo. ¿Cuál es el protocolo? Fracción beta, sus laboratorios de control, junto con su tele de tórax, ultrasonido hepático y ultrasonido pélvico y abdominal. ¿Estamos de acuerdo? Ya cuando tengo la conjugación de todo el protocolo, ahora sí, realizamos el procedimiento ya sea quirúrgico o en su defecto, si lo va a presentar, la quimioterapia. Y eso, pues bueno, vamos a dar. Y lo más importante de todo, aparte del tratamiento, la base de este padecimiento es el seguimiento. Y les voy a ser sincero, es lo último que hacen en instituciones de salud, que es donde más lo van a ver todo este problema. Luego les dan cita hasta dentro de un mes a las pacientes, ¿no? Son pacientes que si yo la doy de alta por una mola, esa señora yo la tengo que ver en la consulta externa a la semana con una fracción beta. Y la tengo que ver cada semanita por 4 semanas. Y tengo que darles ese seguimiento hasta que cumpla los 6 meses de vigilancia con fracción beta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque de ahí se basa la sobrevida y las complicaciones que se puedan presentar. Listo, chavos. ¿Preguntas, Namani?